Ha sido como una pregunta de conocimientos previos, ¿no? A ver, por ejemplo, con Parra Pinedo. Parra Pinedo. Dígame, profesora. A ver, hijo, ¿qué puedes decir con respecto a la replicación? Ahí tienes una imagen, ¿no? De replicación, y la otra Claro. imagen es de división celular. Ujú. ¿Qué relación tiene, o no sé, será dos procesos iguales? ¿Qué te parece? Son dos procesos diferentes, pero que se complementan. Que se complementan, o sea, ¿no es lo mismo? Ahí está la La pregunta que bien clara. la replicación del ADN sucede con la división celular. ¿Difiere? No, sucede a la par con la división celular. ¿Quién sucede primero? Lo que es la replicación del ADN. Ya. Y ¿Y en después, cuánto, en qué lugar, cómo es, en mm, qué momento? creo que durante la meiosis, durante la mitosis. Durante la mitosis. Mm, bien. Ahí un poquito que te fuiste de la respuesta, estabas yendo bien. Pero bueno, vale la intención, vamos a ver con otros. No, no es una nota, sino para ver cómo están los chicos con los conocimientos previos, ¿ya? Bien, vamos con otro alumno o una alumna. A ver, Centeno Ponciano. Centeno. Sí, profesora. A ver, hija, la misma pregunta. ¿Qué sucede primero y cómo es? A ver, ¿puedes aclarar algún punto más? Creo que, si mal no recuerdo, primero la mitosis, después meiosis. Primero mitosis, después meiosis. Si mal no recuerdo. Bien. A ver, vamos entonces a aclarar de una vez para empezar, ¿ya? A ver, chicos, ustedes tienen que entrar con una idea bien clara, ¿no? Para poder entender qué es replicación del ADN y dónde ocurre, cuándo y cómo, ¿verdad? Todo eso a nivel celular. De repente tenemos que recordar la división celular, que comprende interfase y luego mitosis, ¿verdad? Que la mayoría de nuestras células realiza. Casi todas, por no decir todas, obviamente. Pero hay un grupito de células que luego de mitosis puede continuar haciendo la meiosis, pero son nuestras glándulas que se encuentran en los ovarios, en los testículos, ¿no? Para generar gametos. Ya eso es algo secundario, la meiosis. Pero todas las células deben realizar la mitosis. Interfase, mitosis, ¿cierto? Entonces, debemos recordar que toda célula primero tiene que duplicar su ADN para luego, ¿no?, dividirse. Primero, de antemano, tiene que duplicar su material genético para luego dividirse, ¿cierto? Entonces, este proceso de división celular, de replicación del ADN, se lleva a cabo durante la interfase, en la fase S de síntesis, ¿entendido? En la fase S, donde todavía concierna todo lo que es cromatina, ¿ya? Entre el proceso de división celular, que puede ser mitosis, ¿cierto? O también después de la mitosis, la meiosis, ¿no? Entonces, en mitosis ya, pues, los cromosomas ya se van separando. Pero antes los cromosomas, o el ADN, o el material genético, ¿cierto? El material genético tiene que haberse duplicado, ¿ya? Entonces ya queda bien claro cómo vamos a estudiar, en qué lugar nos ponemos para poder aclarar esos puntos, ¿no? Bien, entonces vamos rápidamente en qué consiste esta función del ADN, que es muy importante. Luego de lo que habíamos estudiado, la estructura química de los ácidos nucleicos, ¿no? ADN y ARN, ya están un poco más con la parte básica para entender cómo es que se replica el ADN en células procariotas, vamos a especificar, ¿ya? Bien, entonces, con todos esos conocimientos básicos tenemos que continuar a definir lo que es la replicación del ADN. Es un proceso, procedimiento por el cual, ¿no? Primeramente, recordar que es semiconservador o semiconservativo, ¿no? La replicación del ADN es semiconservativo, porque se conserva una de las hebras. Ven acá, una de las hebras originales, la rosada. A partir de la rosada se genera la hebra hija, de color azul, podríamos ver, una roja y una azul, ¿no? La roja podríamos decir que es la progenitora, el ADN progenitor o la original, y la de color azul vendría a ser la hebra hija, la hebra nueva, ¿no? Entonces, con este dibujo, con este esquema, usted ya ¿no?, se entiende ya en qué consiste la replicación. ¿Y por qué es un proceso semiconservador? ¿No? Porque se conserva la hebra
progenitora, la hebra vieja, ¿no? La hebra paterna, qué sé yo. Muy bien. Entonces, por el cual cada cadena de la molécula del ADN, o sea, cada cadena roja, ¿no? Parental, actúa de molde para que se sinteticen las hebras hijas, paralelamente con respecto a cada una de las hebras progenitoras, ¿no? Entonces, una molécula, miren ustedes, estoy señalando con el cursor, una molécula, entonces, ¿qué cosa debe tener? Una cadena vieja o progenitora y otra nueva. Y esto si fuese la bacteria, ¿no? Entonces una bacteria va a tener este producto final. Obviamente que las dos hebras se van a abrir totalmente, ¿no? Y se van a formar una hebra hija también completa, ¿ya? Porque no queda así a medias. Muy bien, entonces así en forma general hemos entendido qué es la replicación del ADN, ¿no? O por qué es semiconservador. Ahora, debemos siempre tener presente cuáles son los componentes o elementos de la replicación del ADN, ¿no? ¿Qué debo tomar en cuenta para su estudio, ¿no? Veamos entonces, uno de los principales componentes es la enzima que va a formar hebras hijas, hebras nuevas, ¿no? O las que van a colaborar en el proceso de la formación de las hebras hijas, ¿no? Una de esas enzimas, en general su nombre se le denomina ADN polimerasa, ¿no? Dentro de ellas son varios tipos, la ADN polimerasa 1, la 2 y la 3. Veamos específicamente qué hace la ADN polimerasa 1, ¿ya? Bien, esta enzima se dice que tiene una actividad exonucleasa, 3'-5', pero también 5'-3'. Ya la vez pasada habíamos explicado qué significa 3', 5', ¿no? Un poco que de repente ya tienen algún conocimiento, ¿no? 3', 5' y la otra 5', 3'. Se refiere pues al sentido del fragmento o del nucleótido. Por ejemplo, ustedes están viendo acá dos nucleótidos. ¿Qué sentido tiene? Siempre de referencia está el carbono 5 acá arriba y acá está terminando con el carbono 3. Entonces, estos dos nucleótidos tienen ese sentido, 5', 3'. Entonces, ya sabemos a qué se refiere, 3', 5' y 5', 3'. Entonces, este 5', 3' y el otro, si me voy al otro lado, la otra hebra también me muestra un sentido contrario, ¿no? 3', 5'. Y todos los nucleótidos van a tener ese sentido. Entonces, ¿pero qué sucede con estos sentidos de los nucleótidos o del fragmento de nucleótidos, por decir, con respecto a la actividad exonucleasa? Quiere decir que la enzima va a cortar. Actividad exonucleasa quiere decir que va a cortar, ¿no? Va a quitar de repente un segmento que está dañado o está incorrecto, hay que sacarlo, hay que cortar, entonces enlace químico, ¿no? Eso refiere a actividad exonucleasa. O sea, corta por este lado, en esta hebra que tiene este sentido, ¿no? 5', 3', y también la otra 3', 5'. Por ejemplo, este nucleótido está incorrecto aquí, hay que sacarlo, ¿no? ¿Y quién se encarga de sacarlo? Es la ADN polimerasa. Por eso, como va a quitar este segmento incorrecto, por decir, entonces se dice que tiene la capacidad de corrección de errores del ADN. De esa manera corrige errores porque está mal colocado allí, ¿no? Eliminando y reemplazando los nucleótidos incorrectos. O sea, quita el que no sirve y regresa o coloca los nucleótidos correctos, ¿ya? Muy bien. ¿Y qué significa actividad de polimerización 5', 3'? Actividad de polimerización quiere decir que significa agregación, agregar sustrato, ¿ya? Entonces, fíjense bien, para agregar sustrato a una determinada enzima tiene que agregarse primero un pedacito, un segmento de ARN. Aquí tenemos el ARN. Dos nucleótidos que representan el ARN. Si ese ARN debe tener uracilo, aquí lo vemos como uracilo, ¿no? Debe colocarse un pedacito de segmento de ARN que se le denomina cebador.
Entonces recién la enzima que va a agregar la hebra nueva, va a agregar el primer nucleótido, el siguiente nucleótido, y así sucesivamente, a partir de una hebra molde, a partir de la hebra del ADN, que va a servir de molde para poder formar la hebra hija acá. Entonces, toda enzima, ya sea ADN polimerasa 1, la 2 y la 3, siempre simbolizándola con con números romanos, ¿ya? ADN polimerasa 1. Eso para diferenciarlas con respecto a las enzimas que también intervienen en la replicación del ADN, pero en células eucariotas. En procariotas solamente vamos a verlo así, con números romanos, para ir identificando cada una de ellas. Bien, entonces ya sabemos que es una actividad exonucleasa, corregir errores, ¿no? Cortando segmentos incorrectos, segmentos de nucleótidos incorrectos. ¿Y qué es la actividad de polimerización? Es sintetizar y rellenar los vacíos, ¿no? O sea, agregar los sustratos, ¿no? Por ejemplo, ahí se agrega un sustrato, ¿no? Ahí se agrega un sustrato. ¿Quién lo hace? La enzima, ¿no? Por ejemplo, ya se quitó un sustrato que estaba mal colocado aquí, no había complementación con la otra, la quitó, ¿no? Y entonces se le quita y luego agrega el correcto, se agrega el correcto, ¿ya? Muy bien. Pero más adelante vamos a ver, pues, si es que así entra como nucleótido completo, o de repente falta algunos fósforos, ¿no? Vamos a ver eso cuando ya formemos hebras específicamente. Solamente acá me está indicando la función de una enzima, porque tienen que ser 3, ¿ya? En general estamos indicando que es una actividad exonucleasa, es la capacidad de corregir errores cortando los nucleótidos incorrectos, y que es la actividad de polimerización, es la agregación de sustrato, como ya vimos, ¿no? Para agregar, llenar el vacío que está, ¿no? Después de haberse cortado. Así como en este caso está llenando el vacío. Se rellenan los vacíos. Asimismo, el ADN polimerasa 1 también elimina el cebador. Ese cebador es un ARN, como les estaba diciendo, tiene uracilo, tiene ribosoma, ¿no? Ribosa, perdón, tiene ribosa, hay que quitarlo, ¿ya? Porque es un ARN, ya sirvió, ya cumplió su rol y hay que quitarlo. Y agregarle los segmentos que tengan, pues, desoxirribosa, ¿no? Los nucleótidos que tengan desoxirribosa y que tenga timina, por decir, ¿no? Que tenga timina, acá en vez de uracilo, timina, ¿ya? Entonces ya sabemos que el cebador no va a quedar, solamente sirve para que sirva de ganchito, de enlace para el sustrato, ¿no? O que preste su extremo 3'. En el de extremo 3' está el OH, pues. Entonces ahí hace clic con el sustrato que ingresa mediante enlaces éster, ¿no? Enlace éster. Muy bien, entonces ya sabemos las funciones que realiza esta enzima, la ADN polimerasa 1, ¿no? Ese es el último sustrato que se agrega. Bien, vamos con la ADN polimerasa 2, que también puede ser la 4 y la 5, que tienen las funciones similares, ¿no? Iguales. Entonces se dice que también tiene actividad exonucleasa, pero solamente en un sentido, 3', 5', ¿ya? En ese sentido, 3', 5'. Corta segmentos en ese sentido, más no 5', 3', ¿ya? 5', 3', no puede quitar este segmento. Bien, asimismo, la ADN polimerasa 2, específicamente, se activa al interrumpirse la síntesis del ADN en la horquilla, ¿no? Podríamos decir, ¿cuándo se activa? Cuando de repente empieza a agregarse, ¿no? Los sustratos, podríamos decir, empieza a agregarse los sustratos, ¿no? Quiere decir que ya se está formando la hebra, ¿no? Luego de abrirse las dos cadenas, se van a abrir, igualito, por ejemplo, si agarras tu cabello, lo divides en dos, se van partiendo, ¿no? Y va a quedar como una horquilla. Eso es lo que hace mención el ADN, ¿no? Dice, el ADN polimerasa 2 se activa al interrumpirse la síntesis del ADN, ¿no? En la horquilla. Bueno, ¿qué quiere decirse al interrumpirse, ¿no? Después de agregarse los sustratos, ¿no? De repente por ahí ven las enzimas, ¿no? Porque son las enzimas las que tienen que verificar si está colocado bien ese sustrato, ¿no? Si hay una falla, tienen que decir para, stop, tienen que parar,
¿no? Entonces, en ese momento que para, entonces recién echa de menos la ADN polimerasa 2 para ver dónde está el error. Y ella siempre debe trabajar cuando, la ADN polimerasa 2 trabaja cuando hay un error hecho por por ejemplo, las radiaciones solares, ¿no? Sustancias químicas que pueden dañar internamente los nucleótidos, ¿no? De las hebras, del ADN hija. Lo que se corrige son los nucleótidos de la hebra hija, más no del original, ¿no? Porque ya se supone que el sido original, cuando ha sido hija, ha sido corregida. Entonces la que se corrige es los nucleótidos de la hebra hija. Bueno, también todos esos tipos de enzimas también tienen actividad de polimerización, ¿no? O sea que van a agregar sustratos cuando haya alguna actividad de error durante la polimerización. Pero mayormente, ¿quién es la que forma la hebra hija? Es el ADN polimerasa 3, es la enzima que trabaja un montón, ¿ya? Eso de aquí son ayudantes, la ADN polimerasa 2, la 1 son ayudantes porque ayuda a corregir. La ADN polimerasa 3 también ayuda a corregir, es la primera que va a corregir, ¿no? Aquí tenemos la ADN polimerasa 3, la holoenzima, porque es una enzima completa y la más grande, y la que trabaja más, obviamente. También tiene las mismas funciones anteriores, actividad de polimerización 5'3'. ¿Qué quiere decir? Que va a agregar sustrato para formar la hebra. Mira, aquí tenemos otro ejemplo. La hebra, aquí tenemos una hebra, la ADN molde, ¿qué sentido tiene? 5'3', ¿no? Esta es la que se va a replicar para generar las hebras hijas. Entonces, siempre para que se forme la hebra hija, miren bien, siempre tiene que colocarse el cebador, que es un segmento de ARN, el cebador. Entonces, de ahí recién la ADN polimerasa 3 va a agregar los sustratos, ¿ya? Bien, entonces solamente 5'3', pero si ustedes se han dado cuenta, las tres enzimas o las diferentes enzimas que ya hasta el momento hemos visto, tienen esta función, todas tienen actividad de polimerización, o sea, agregar sustrato, ¿en qué sentido? 5'3', nada más, no hay otro sentido, ellos no conocen como 3', nunca pueden agregar sustrato como 3', 5', ¿verdad? Es lo más interesante que tienen estas enzimas, no hay otra forma. O sea, mire, por ejemplo, si queremos, en el caso anterior hemos agregado sustrato de arriba para abajo, porque esta hebra es la que se estaba, por decir, replicando, ¿no? Ahora vamos a hacer la otra hebra, su hebra complementaria, ¿no? Que tiene 5', la que se va a replicar, ¿ya? Entonces, fíjense bien. Ahora ya no empezamos desde arriba a agregar el sustrato, sino de abajo para arriba. Primero se agregó el cebador, ¿ya? Así, abajo, están viendo de abajo para arriba. Entonces el ADN polimerasa 3 tiene esa potestad de agregar recién, porque el cebador le está prestando el OH para que se agarre mediante un enlace químico, ¿ya? Entonces siempre el cebador va a prestar este clic, ¿no? Este extremo para que pueda enlazar al siguiente sustrato. Y ahí entonces ocurre el enlace químico. ¿Se dan cuenta? Entonces la importancia del cebador para esta hebra y para la otra hebra siempre hay cebador, ¿no? Vamos a ver entonces más adelante quién tiene más cebador con respecto a una o la otra hebra, ¿no? Bien, entonces toda enzima requiere siempre energía, ¿no? Por eso, para agregar un sustrato necesita una fuente de energía, que en el mismo sustrato está. No entra ahorita, quedó como nucleótido, ¿no? Porque tiene un fósforo, una desoxirribosa, ¿no? Una pentosa y una base nitrogenada. Tienen 3 elementos, un nucleótido. Pero así no queda aquí como nucleótido. Pero antes está con 3 fósforos. Y los 2 fósforos se pierden porque necesita energía para que haya un enlace aquí, un enlace extra. ¿Ya? Entonces la enzima toma los fósforos que están acá agregados, ¿no? Como 3 fósforos, pero al pegarlos pierde 2 y queda solamente un fósforo, formando este nucleótido con 3 elementos nada más, como ya se había enseñado anteriormente. Bien, esta enzima ADN polimerasa 3 también tiene actividad exonucleasa. Quiere decir que si ella colocó este nucleótido de manera incorrecta, ella misma lo corrige. Salvo que de repente por ahí pasa algo, no lo corrige, entonces la ADN polimerasa 1 recién puede corregir ese error, hecho por la ADN polimerasa 3. Bien, entonces, hasta el momento estamos viendo que las funciones son muy parecidas para las
enzimas, para las enzimas mencionadas. Siempre debemos recordar que quién es la que forma las hebras hijas es la ADN polimerasa 3. Los demás como que son colaboradoras para poder corregir errores, ¿no? Bien, entonces no olvidemos que la ADN polimerasa 3 también corrige errores, pero con su actividad exonucleasa, ¿en qué sentido va? 3', 5'. Bien, terminando, entonces ahí está la agregación de los sustratos, ¿ya? Eso hace la ADN polimerasa 3. Bien. Aquí tenemos algunas características que presenta la ADN polimerasa 3. Veamos, pues. No sé si ya les di las maquetitas ahora en la parte práctica para ver cómo funciona. Ustedes tienen que enseñarme, a ver, yo les digo, a ver, su ADN polimerasa 3, ¿cómo lo han hecho? Este recuadro, ¿no? Un rectángulo de color azul, ¿no? A ver, chicos, se le envió este modelo, este molde, ¿verdad? ¿Cómo han hecho? ¿Lo han hecho o no lo han hecho? ¿Cómo fue? No se envió, profesor. ¿No les envié esto? ¿A la delegada? ¿Cómo que no? ¿Delegada? ¿Señorita delegada? Sí, ¿Cómo que no? Dice su compañera que no, dice que no lo ha enviado, dice. ¿Ah? Miss, usted no me dejó esa tarea. ¿Cómo? No me dejó para hacer esa tarea. ¿No le dejé el molde? No, Miss. ¿Con quién estoy hablando? ¿Con la delegada? Sí, Miss. No me envió ningún archivo. ¿Ninguno? ¿Cómo que no? No, Miss. Sí te he enviado de repente un cuadrito así. No, a la un delegada no le he rectángulo. enviado nada. Ah, ya, la delegada no le envía, pero había otra señorita que sí, y yo le dije que entregara a la delegada también. Y la señorita que me recibió los moldes, ¿quién es? Pero ¿cómo me han trabajado la vez pasada las tarjetas? Eso sí lo han hecho, y estos moldes no. Es ¿Qué que pasó? en este molde solamente estaba lo de la clase pasada, profesora. No estaba lo de esta clase. Qué raro. Bueno, voy a continuar, si no el tiempo se me va a pasar. A ver, un momentito. Bien, vamos a continuar. Ya vemos después los moldes, ¿ya? Porque qué raro. Yo le he enviado a la señorita. La verdad, hasta me olvidé preguntarle su nombre. Ahí creo que lo tengo ahí en WhatsApp. Voy a buscarla. Bueno, aquí vamos a mencionar las características que presenta la ADN polimerasa 3, más que otras, ¿no? Porque es la que trabaja un montón para formar las hebras hijas. Está constituida por dos juegos de 10 cadenas polipeptídicas. Cuando hablamos de polipeptídicas, pues son proteínas, ¿no? Dímeros, porque son dos juegos de 10. Y todo eso se explica porque he tratado de hacer este rectangular, ¿no? Una figura rectangular. No que así está rectangular, sino que yo le he dado esa forma, pero con todos los constituyentes que están adentro. Eso sí, teóricamente menciona que tiene este juego de 10 cadenas de polipéptidos. Está constituido por un núcleo que tiene varias subunidades. Una de ellas son el alfa, el epsilon y teta, ¿ya? El otro juego también está constituido por las mismas unidades. Asimismo, fuera del núcleo, vamos a encontrar una de las subunidades, son varias, ¿eh? Pero una de ellas, la más importante, estamos mencionando la subunidad beta, ¿ya? Vamos a ver cuál es la función, aunque ya me está indicando algo acá, tiene una función de formar esta estructura, ¿no? ¿Y dónde se pega? ¿En la hebra original o en la hebra hija? Fíjense bien. Estos dos juegos de cadena están empatadas, podríamos decir, ¿no? Están unidas. Bueno, entonces cabe mencionar que aparte del beta vamos a encontrar pues otras subunidades aquí escritas. Vamos a continuar entonces con
con las siguientes características. Con respecto al núcleo, ¿no? Que ya habíamos mencionado el alfa, el épsilon, ¿no? Y el teta. ¿Cuál es la función del alfa? Es la responsable de la actividad de polimerización. Quiere decir que todas las enzimas tienen una estructura muy parecida y que presentan este núcleo, ¿no? Y a su vez las subunidades, porque todas las enzimas tienen la función, ¿no? De polimerizar. ¿Y quién ordena eso, por decir? Es el alfa, ¿no? Esta subunidad alfa es la que va a permitir decirle a la enzima que agregue tal sustrato. ¿En qué sentido? 5', 3', siempre en ese sentido, para todas las enzimas. Asimismo, el épsilon también tiene otra función, ¿no? Pero específicamente, ¿cuál de las ya mencionadas presenta la actividad exonucleasa? Presenta esa actividad de cortar enlaces, ¿no? El fosfodiéster, en la cual permite exactamente cortar en el sentido 3', 5', ¿no? Si hablamos de esta enzima, la ADN polimerasa 3, ¿no? Específicamente estamos hablando también con respecto a esta actividad de cortar segmentos de nucleótidos, ¿no? Para corregir errores. Bueno, y el teta, la subunidad teta es la que se va a encargar de decirle a la enzima que se ensamble bien, que se sujete bien, ¿en dónde? Sobre la hebra original, ¿ya? Entonces, ensamblaje del núcleo, quiere decir, o ensamblaje de la enzima. Bueno, entonces al final nos queda mencionar la función de esta subunidad beta. Sirve, da la orden para que se forme como una estructura, así un brazalete, ¿no? De la enzima sale una estructura como un brazalete así corredizo, con un anillo corredizo, ¿no? Por en el centro va a correr pues toda la hebra del ADN, ¿no? Se va a sujetar en la hebra original, en la hebra progenitora. Entonces cada vez que las hebras se van abriendo y agregándose los sustratos para formar las hebras hijas, para que se formen las hebras hijas, entonces la enzima no está pues estable allí, tiene que moverse, ¿no? Tiene que girar alrededor de la hebra original, más no de la hebra hija, porque la hebra hija queda ahí, independiente. Muy bien, entonces ya sabemos las características, ¿no? De cada una de las funciones de las subunidades del núcleo de esta enzima, ¿no? Bien. Ahora, con respecto al cebador o primer, ¿no? ¿Qué características tiene? Ya lo habíamos mencionado al inicio, ¿no? Es un segmento de nucleótido, un segmento corto. ¿De cuántos nucleótidos? De 5 a 15 nucleótidos. Pero el cebador, ¿a partir de quién se forma? Aquí tenemos, se forma de la hebra original, de la ADN original. Un ratito, vamos a... Bien, entonces aquí tenemos entonces la hebra original, la hebra del ADN, ese ADN molde, con un sentido 3', 5'. De ahí se genera el cebador, que siempre va a ser 5', 3'. Si hablamos de la otra hebra, la enzima que va a formar el cebador también tiene que cuadrarse para que se agregue estos fragmentos 5', 3' y se constituya el cebador. Entonces, fíjense bien. Entonces, a partir de la hebra original se forma el cebador, que es un ARN. Entonces, se va agregando, por decir, ¿no? Cada uno de los sustratos, ¿no? Esta flecha está indicando que se va a agregar los sustratos hasta generarse. ¿Cuánto? Hasta 15, aproximadamente 15 nucleótidos, ¿no? Se agrega el primer nucleótido complementario a la hebra, al ADN molde, ¿no? Si acá hay adenina, va a agregarse uracilo, ¿no? Si acá hay citosina, se va a agregar guanina. Por complementación, entonces, es la formación de la ARN, muy similar a la hebra, la hebra hija, pues. La diferencia es que aquí no se va a agregar ninguna timina, ¿no? Aquí se van a agregar los uracilos. Y el resto de bases, por supuesto, también va a tener el ARN, como ya habíamos visto anteriormente. Ahora la pregunta es, ¿y quién forma el cebador? ¿Quién lo sintetiza el cebador? Es una enzima, ¿cómo se llama? ARN polimerasa, pero también se le llama primasa.
ARN polimerasa O'. Bien, ¿y cuál es la importancia del cebador? Como ya habíamos comentado anteriormente, ¿no? Es que este segmento de ARN va a proporcionar los extremos 3' con su radical OH libre, ¿ya? O grupo oxidrilo también se dice, ¿no? Grupo oxidrilo, libre. ¿Libre por qué? Libre de un enlace químico, libre de un nucleótido, está libre, ¿cierto? Entonces, ¿por qué está libre? Porque recién a partir de ahí se va a pegar el nuevo sustrato del ADN, de la hebra hija, el nuevo sustrato, ¿no? Y ahí se van a ir agregando los sustratos, ¿ya? O sea, si aquí, por ejemplo, ya se terminó de formar las hebras, el segmento de ARN, que puede ser de 5 a 15, entonces aquí ya se forma, prácticamente ya está formado, y la ADN polimerasa, por decir, ¿no? La ADN polimerasa 3 ya puede agregar el nuevo sustrato aquí, ¿ve? Va a agregar el nuevo sustrato. Y aquí este nucleótido que lleva uracilo le sirve de ganchito, porque su extremo 3' de la pentosa, ¿no? Va a servir para la unión con el respectivo nucleótido. Este nucleótido ya va a corresponder a la hebra hija, ¿no? Sustrato de la hebra hija. Y así sucesivamente van a agregarse, ¿no? Entonces, esta es la base, como es la piedra angular para que se forme la hebra hija. Y las helicasas, ¿qué función tiene para el proceso de la replicación? Es bien sencillo, la helicasa son enzimas, ¿no? Esa helicasa lo que va a hacer en primer lugar, abrir las hebras, desenrollar las hebras originales, pero para ello tiene que cortar los puentes de hidrógeno, porque las hebras del ADN original se van a abrir, se van a separar si es que se rompen los puentes de hidrógeno, ¿no? Va a haber ruptura de los puentes de hidrógeno y ¿quién lo va a hacer? Esta helicasa, ¿no? Si bien es cierto, hay un tipo de helicasa que se adhieren en esta hebra, en una hebra pues que tiene el sentido 3', 5' y la otra 5', 3', ¿no? Pues ABC, ¿qué significa? Se refiere pues a las helicasas, que son 3 tipos de acuerdo a las proteínas. Bien, entonces ya sabemos qué función tiene la helicasa, ¿no? Asimismo, una vez que empieza con su función de cortar los puentes de hidrógeno, obviamente que necesita energía, ATP, ¿no? Fuente de energía para poder hacer ese trabajo, ¿no? De hacer la ruptura de esos puentes de hidrógeno. Como les estaba diciendo, pues son 3 tipos de proteína y específicamente cómo se mueve, dónde, ¿no? La ADNA inicia la desespiralización, se une a los 9 meros o 13 que se encuentran en la horquilla. ¿Qué significa la proteína de la helicasa? Todo esto representa la helicasa. Tiene 3 tipos de proteínas, principalmente la A, escoge el sitio, el lugar donde va a romper los puentes de hidrógeno. ¿Cuál es ese sitio, ese lugar? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se denomina? Se llama ORIC. En este lugar de ORIC vamos a encontrar secuencias de nucleótidos, ¿no? Por eso dice meros, se refiere a los nucleótidos que se encuentran aquí, ¿ya? Puede ser 9 a 13, 9 o 13 nucleótidos, pero donde se va a repetir adeninas y timinas. Acá está la timina, adenina, donde se repite adeninas y timinas. ¿Por qué? Es más fácil para ellos porque existe los puentes de hidrógeno, doble o triple. ¿Qué dicen? Garay. Dígame, Miss. A ver, Garay Sánchez. Entre las timinas y las adeninas, ¿cuántos puentes de hidrógeno se encuentran? 1. Entre timina y adenina, ¿hay 2 puentes o 3 puentes de hidrógeno? 2. 2, pues hija. Entre guanina y citosina hay 3 puentes. 3. Por eso, sí, hay 3 puentes. Por eso la enzima helicasa se coloca acá en el punto ORIC, porque se repite muchas veces timina de adenina, adenina, timina y así. ¿Cuántos nucleótidos de timina y adenina puede haber? Entre 9 o 13 nucleótidos, ¿no? 9 o 13 nucleótidos. No olviden, cuando yo le pregunte, ¿qué característica, qué significado tiene el ORIC? Ustedes me tienen que explicar eso, ¿no? Que son secuencias de nucleótidos, que puede ser 9 o 13, y que son puntos identificables para la helicasa, empezar en la ruptura de los puentes de hidrógeno, ¿no? ¿Por qué? Porque no pierde mucha energía, no utiliza tanta energía, ¿ya? Entonces yo les puedo preguntar eso, ¿no? O de repente, ¿cuál es la función de la helicasa? La helicasa es que se coloca en el punto ORIC para realizar la ruptura de
de los puentes de hidrógeno, ¿no? Muy bien, así como dice meros, ¿qué significado tiene? Se refiere a los nucleótidos, que puede ser